Hola CEOs, bienvenidos al programa. Hoy tenemos con nosotros a un CEO muy especial, Jorge Mini Townsend, el CEO de Grupo Apolo. Para los que no conocen Grupo Apolo, seguramente han visto o han estado en uno de sus establecimientos, como lo es Tiffany, Galerías Tiffany, el TEC en Zona 4 y muchos otros edificios en Zona 14, Zona 4, Villanueva, entre otros. Jorge estuvo en Purdue University, donde sacó su licenciatura en Administración de Empresas y su ingeniería simultáneamente. Y luego de eso estuvo en Harvard Business School, recibiendo una maestría en Administración de Empresas. Él nos cuenta mucho más sobre eso en el episodio. Aparte de Grupo Apolo, él estuvo 22 años en la junta directiva de la corporación GIT. Y de esos 22 años, 3 fue vicepresidente. Así que tiene una exposición increíble en el mundo empresarial guatemalteco, de la cual nos va a contar. Y aparte de lo empresarial, también es benefactor en una variedad de organizaciones relacionadas a la salud, a la protección de animales, asilos de ancianos y en particular a Yubi, en donde es miembro de la junta directiva. En el episodio nos cuenta sobre su trayecto desde el inicio y estoy seguro que verán que Jorge tiene una visión muy holística, tiene cualidades en diferentes áreas de la vida y es fascinante verlo expresarse y extenderse en diferentes temas. Este episodio es muy especial porque es el primer episodio en donde tenemos a un patrocinador. Nuestro patrocinador es una empresa guatemalteca. Yo conozco personalmente a los fundadores, conozco al director de tecnología y de hecho hace un par de años me convertí en inversionista de la empresa, así que conozco lo sólida que es y por eso es que se las puedo recomendar con tranquilidad. La empresa se llama recurrente.com y se especializan en hacer pagos. ¿Quiénes usan Recurrente? Las personas que quieren recibir pagos con tarjeta, que quieren recibir pagos internacionales o que quieren recibir o que quieren cobrar en cuotas. Es extremadamente fácil iniciar una cuenta con ellos. Prometen que es en menos de 5 minutos y por ser oyentes de este programa tienen un beneficio muy especial y es que van a recibir 500 quetzales de procesamiento gratis. Solo tienen que ingresar a recurrente.com/CEO o CEO y van a tener acceso a este beneficio. Ahora sí, escuchemos el episodio. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Hoy estamos con un CEO muy especial, con Jorge Mini Townsend. Jorge es CEO de Grupo Apolo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Dani. Encantado de estar acá. Me encantaría que me comenzaras a contar tu historia, tal vez desde que estabas en la universidad o cuando estabas entrando a ser adulto, cómo se veía el panorama y cómo entraste al mundo empresarial. Ok. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Yo vengo de una familia netamente empresarial, desde el abuelo. Realmente en la casa yo, de mis padres, tuve mucha instrucción. Digamos, ambos padres fueron influyentes en mí. Mi mamá desde la perspectiva, digamos, de todo lo que es disciplina. Mi mamá es una persona estoica y me educó de esa manera. Eso es algo que hoy veo que tuvo mucha trascendencia en mí, en quién soy hoy. Y luego mi papá desde la perspectiva de su trayectoria y lo que fue para mí desde como un ejemplo, ¿verdad? Verlo a él, cómo él se manejaba, todo lo que era, digamos, el código de ética que él tenía, que fue muy influyente. A raíz de eso, yo te diría que escogí mi carrera en base, en ese momento, a algo que yo desconocía, que era exactamente qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Yo creo que mucha gente en ese punto todavía no sabe bien y lo que hace es pues tener una idea más o menos de qué es lo que te apasiona. Y en ese momento yo te diría que me dediqué a estudiar ingeniería porque vi que mi papá era ingeniero y yo dije, bueno, voy a seguir su camino, pero tenía más o menos una idea
pues de que tenía ciertas habilidades numéricas, todo el tema, por ejemplo, de creatividad, de innovación, que puesto en práctica, digamos, con lo que aprendía en la universidad, parecía ser como que era la carrera correcta para mí, ¿verdad? Entonces me dediqué a estudiar ingeniería industrial, fui a una universidad que es muy buena para ingeniería, Purdue University en Estados Unidos, en Indiana, y pues hice realmente los 4 años afuera. Yo te diría que más que todo la carrera lo que hizo fue un entrenamiento mental, analítico, por decirte así, ¿verdad? Desarrollé ciertas aptitudes de cómo resolver problemas, ¿verdad? O sea, digamos, la experiencia educativa que tuve me enseñó a cómo desarrollar todo un diagnóstico de analítica de cómo resolver problemas. Pero te diría que en ese punto específico todavía no había conectado con mi pasión, con específicamente lo que yo quería para mí, ¿verdad? Eso vino después en mi vida. Y contanos de eso. Y después de eso, después de salir de Purdue, ¿qué sucedió? Regresé de Purdue como ingeniero y mi primer trabajo fue en una industria. A ver, había estudiado ingeniería industrial y yo dije, bueno, conseguí un trabajo en una fábrica. Bien interesante los siguientes 2 años porque realicé algo que fue trascendental para mi evolución posterior. Al inicio de mi trabajo me dediqué a hacer una reingeniería que conllevaba muchísima creatividad, procesos, inventamos incluso unas máquinas. Me ingenié una máquina para soldar nueva, que fue algo que a mis 25 años yo creo que fue un gran mérito. Y lo lograste ¿Verdad? patentar, ¿o no? Fíjate que sí. O ¿Sí? sea, hicimos un proceso. Realmente fue para mí conmovedor, ¿verdad? Y fue una tremenda recompensa porque yo vi cómo un departamento que conllevaba, digamos, 15 diferentes pasos, los pudimos comprimir con esta máquina en un solo paso. Entonces empezamos a tener unas eficiencias increíbles en los procesos, ¿verdad? Y me empecé a dar cuenta que a mí lo que me gustaba era todo el tema de crear, digamos, todo lo que tenía que ver con innovación y creatividad. Logrando esto, me pasaron a gerente de producción. Y ahí fue la siguiente lección. La lección fue, a mí no me gusta esa parte. O sea, me di cuenta que todo lo que era, por ejemplo, los procesos administrativos y tenía que llevar nóminas y resolver problemas, digamos, ¿qué te digo yo? De recursos humanos y empecé a realizar esto realmente no es lo mío, lo otro es lo mío. Y entonces, al poco tiempo, yo dije, no, tengo que buscar algo nuevo, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso fue un hito importante y un punto de inflexión que los jóvenes se deberían de hacer hoy en día, ¿verdad? De tener una verdadera y honesta conversación consigo mismo de qué es lo que a uno le apasiona. Yo en ese tiempo tal vez tenía unos 25, 26 años, pero el hecho de tomar la decisión fue trascendental porque empecé a buscar nuevos horizontes. Mi familia siempre se ha dedicado a la construcción, llevamos 80, 90 años construyendo. Y entonces empecé a buscar algo en construcción, ¿verdad? No necesariamente con mi familia, pero empecé a buscar proyectos. Y ahí fue donde inicialmente me empecé a dar cuenta que eso me gustaba. Porque tiene que ver con creatividad, tiene que ver con innovación, con ver, digamos, en dónde hay potencial, en dónde puedes construir algo, mejorar algo, crear, ¿verdad? Algo nuevo. Y entonces empecé a desarrollar de una manera, a una escala muy, muy pequeña, ¿verdad? Proyectos de construcción. Iniciando con... Esto es afuera de la familia. Sí, digamos, tenía que ver con la familia porque le planteé en ese entonces a mi papá poder hacer unas remodelaciones de unos activos que teníamos. Eran unos centros comerciales populares en la terminal, ¿verdad? Y entonces
realmente lo que vimos era que estaban subutilizados, eran unos activos que realmente no les estaban dando tanto tiempo, ¿verdad? No le dedicaban tanta energía a los activos, y yo vi muchísimo potencial en volverlos a desarrollar. Y entonces el planteamiento fue que me permitiera agarrar digamos, la cartera morosa que tenía el centro comercial, porque yo en ese tiempo no tenía recursos, ¿verdad? Tenía un sueldo había tenido un sueldo en mi trabajo de la fábrica, en donde había tenido tal vez ciertos ahorros, pero no tenía suficiente como para iniciar un trabajo. Y en una cosa que mis papás sí fueron muy contundentes era que nos costara realmente el inicio, ¿verdad? Que no tuviéramos fácil los recursos. Y entonces mi planteamiento fue que permitiéramos en este centro comercial recuperar la cartera morosa y con ese capital poder hacer todo el reacondicionamiento del centro comercial. Y entonces nos pusimos de acuerdo. Yo conformé un equipo de gente con un amigo que era abogado, que hasta el día de hoy pues seguimos haciendo trabajos y proyectos. Y fue súper interesante porque realmente el enfoque inicial era la necesidad de cierta infraestructura que necesitaba el negocio, como por ejemplo parqueos. Y entonces lo que hicimos fue que teníamos unas grandes bodegas en donde teníamos muchos comerciantes ambulantes con unas carteras, digamos, muy morosas, y logramos trasladarlos a otro lado y convertir en parqueo toda esa área, ¿verdad? Acá te estoy hablando que teníamos tal vez unos 25, 26 años. Había una necesidad inminente de parqueos en ese momento. Al día de hoy todavía la hay, ¿verdad? En la terminal. La terminal es un punto de intercambio de bienes, ¿verdad? Vienen bienes del interior y se venden. Y entonces hay una energía transaccional impresionante. A pesar que pues, tal vez es un lugar que no es tan atractivo físicamente ir y la gente pues tiene la connotación de que tal vez es un poco peligroso. Pero es impresionante la energía de transacciones que hay ahí, ¿verdad? Hay mucho movimiento. Y entonces lo que nosotros vimos era la necesidad de traer infraestructura. Y éramos jovencitos realmente. Teníamos 26 años. Mi amigo era muy eficaz en lograr todo lo que fue, digamos, la reevacuación de la gente, la negociación. Sí, eso suena extremadamente difícil. Más con ese tipo de gente, ¿verdad? Entonces, ahí también se dio lo que es trabajo en equipo, el poder ver, digamos, que sus habilidades eran aptas para realizar eso. Y luego la visión que tenía yo de la necesidad de toda la infraestructura que necesitaba. Y entonces, al poco tiempo, digamos, porque tal vez nos tardamos unos cuantos meses en hacer todos estos movimientos, meter maquinaria, hacer el parqueo, y fue un rotundo éxito, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí se empezó a ver esta eminente necesidad que había, y sobre todo yo te digo que fue tal vez el inicio de digamos, una lección personal de confiar en el instinto de uno, ¿verdad? En esa voz interior que te dice, ahí hay oportunidad, y que vence el miedo, que es algo que todos tenemos. Ese primer paso de, ¿y qué si no me va bien? ¿O qué si fracaso? ¿O qué si me caigo? Y entonces, pues me dio certeza. Y yo siento que es algo que puedo compartir hoy, de seguir ese llamado, ese gut feeling que uno tiene. Y entonces empezamos a generar mucho valor, a tal punto que el centro comercial se empezó a volver súper, súper rentable, y con los fondos que íbamos generando pagábamos una renta más alta de lo que recibía en ese tiempo el negocio familiar, y nosotros empezamos también a hacernos de capital para hacer nuevos proyectos. Y así empezamos a construir otros proyectos. Ya yo en lo individual, ¿verdad? Formé mi propia empresa y empezamos a hacer proyectos inicialmente en el lado comercial. Y esto fue antes, digamos, hasta los 27, 28 años que me decidí aplicar a las universidades para sacar una maestría en negocios. ¿Hasta los cuántos, perdón? A los 28 años me fui a la maestría. Buenísimo. ¿Y qué pasó con la empresa? ¿Le dejaste la empresa a tu socio? En el tiempo en donde me fui 2 años a estudiar la maestría al extranjero,
mi socio se quedó manejando toda la parte, digamos, administrativa. No teníamos teníamos un proyecto que hicimos, un proyecto grande, un centro comercial, que lo conceptualizamos, pero la ejecución del proyecto la realizó la constructora de la familia. Entonces esa parte se pudo hacer sin que yo estuviera presente, ¿verdad? Entonces encajó muy bien. ¿Y cómo tomaste esa decisión de irte a tu maestría? Si las cosas iban bien, estaba caminando, tenías esta empresa propia, ¿qué te hizo cambiar de rumbo ahí? Sí, esa es una buena pregunta porque siento que sí, para, digamos, un joven que está saliendo y que le está yendo bien, está siempre la cuestión de, ¿será que este es el momento que me tengo que ir, verdad? Porque tal vez pueda hacer que este crecimiento pues se estanque o que no siga. Perder el momentum. Tal vez el perder el momentum, exactamente. Pero yo siento que regreso un poco a la instrucción que me dieron mis padres, sobre todo sobre la importancia de lo que es la educación. Mi papá también había sacado un máster en negocios. Yo siempre lo había tenido atrás de la mente, ¿verdad? De la necesidad de poder tener esa experiencia. Y por ende, yo te digo, nunca lo dudé. Sentí que era el momento. Yo ya tenía, creo que 4 o 5 años de estar trabajando, ¿verdad? Desde que empecé con la fábrica y después que a los 2 años empecé con estos proyectos. O sea, ya tenía, creo que 4 o 5 años de experiencia de trabajo. Entonces sentí que era el momento correcto. Sí. Sí, se tomó la decisión un poco sola en ese sentido y no había razón de por qué postergarla más. Exacto. Y entonces, fuiste a HBS. ¿Cómo fue esa experiencia? No sé si se te viene a la mente algún profesor en particular que te haya marcado o algo que hayas escuchado que fue como, wow, esto no lo pude haber aprendido así en la calle. Sí, mira, la experiencia de haberme ido a Harvard realmente fue mágica. Yo te digo que yo creo que fue una bendición porque realmente cuando uno aplica a esas universidades estás compitiendo con una cantidad de gente alrededor del mundo que quiere ir y la decisión de a quién aceptan y quién no es una decisión meramente humana, ¿verdad? Hay alguien detrás que es un Board of Acceptance Committee que indudablemente tiene que decir estos sí, estos no. Y entonces yo lo vi como realmente una oportunidad que vino de arriba, ¿verdad? Hay mucha gente capaz que tal vez no tuvo la oportunidad de ir. Y ya la experiencia en sí fue trascendental en el desarrollo posterior de mi vida, ¿verdad? O sea, conocí maestros que eran los que escribían los textos, ¿verdad? Hay uno en particular que se llama Clayton Christensen, que fue mi maestro personal en una clase de sostenibilidad de las empresas, que fue alguien que se volvió, pues él falleció de un cáncer hace, me parece que 2 años, ¿verdad? Pero fue una figura disruptiva en todo lo que vino después en cuanto a la forma en que las empresas buscan sostenibilidad en el futuro, autor de muchísimos libros. Y así también, pues conocí a Michael Porter, ¿verdad? Wow. De estrategia. Strategy. Claro. Una cantidad de maestros impresionantes que están ahí, a los cuales uno tiene acceso. Los compañeros con los cuales pude compartir, ¿verdad? Que también es gente que pues no solo eran alumnos increíblemente capaces, de los cuales aprendí muchísimo, sino que después se volvieron increíbles empresarios a los cuales después pues tienes acceso y tienes una amistad y todo, ¿verdad? Pero el formato, digamos, de educación de la universidad es que básicamente aprendes de las experiencias que tienen los alumnos, ¿verdad? Son clases de 80 alumnos y entonces los casos, porque es enteramente basado en casos, los estudias ahí y el proceso educativo está conformado de las experiencias y el enriquecimiento, digamos, de los comentarios que comparte la gente. Y digamos, el maestro lo que hace es guiar, es facilitar, digamos, el proceso, ¿verdad? Entonces, pues el haber ido ahí fue verdaderamente una bendición, fue algo increíble y
y algo de lo cual me siento también muy orgulloso de haber podido representar a Guatemala pues en HBS, en esa universidad. Buenísimo. Y porque a veces es difícil poner en palabras la diferencia que hace un buen MBA, o sea, el antes y después, pero uno lo observa en la persona que lo hizo. O sea, cuando yo veo a gente que yo conocía antes y después del MBA, se siente como una especie de madurez diferente. Que si no es porque los maestros te enseñan cosas, sino por la experiencia, ¿por qué crees que se da ese cambio de antes y después de un MBA? Mira, yo creo que todo tiene un proceso. Digamos, la educación que te da un MBA, yo creo que lo puedes adquirir de muchas instituciones que son extraordinarias, ¿ya? No es que haya un MBA específico que sea hecho mejor que los demás. Yo creo que el lugar donde uno va realmente brinda las experiencias que cada uno necesita. Yo soy un fiel creyente de eso, ¿verdad? Hay mucha gente que me ha preguntado, por ejemplo, familiares o amigos jóvenes que tengo que están aplicando al MBA y me dicen, yo me quería ir a tal universidad, pero me aceptaron en esta y pues es mi second choice o mi third choice y me voy a ir ahí. Yo creo que ese es el lugar en donde la persona tiene que estar. Yo soy muy, digamos, fiel creyente de la energía y las cosas cómo se dan, cómo la mente quiere algo, un deseo que quiere la mente, pero cómo intuitivamente hay algo que te guía hacia un cierto lugar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo escoger la universidad correcta, el programa correcto? Yo creo que uno tiene que guiarlo desde la parte intuitiva, de decir, bueno, esta es la puerta que se abrió, este es el lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que hay muchas universidades que no necesariamente tal vez es la mejor o la segunda mejor que te pueden brindar esa experiencia. Adicionalmente a eso, yo creo que hoy en día ha evolucionado tanto la educación que los programas se han vuelto súper versátiles, ¿verdad? Antes eran un poquito más rígidos, tenías que llevar un programa, no había tanta flexibilidad. Ahora yo veo, por ejemplo, en mis sobrinos que pueden moldear muchísimo más su educación a los intereses específicos que ellos tienen, ¿verdad? Y luego, pues indudablemente, el antes y después, yo te diría que el MBA te deja contactos con gente extraordinaria, ¿verdad? Una experiencia con maestros también que te vienen a enseñar nuevas formas de ver la vida, las cosas, el liderazgo, por ejemplo, también, que es una de las partes importantes de un empresario. Y luego, pues, la experiencia de vida que vas a vivir ahí, porque no es todo educación, es también la convivencia que tienes, el estar en otro lugar, entender cómo es la cultura, aprender de diferente gente, ¿verdad? Tienes una oportunidad de rodearte de gente que vienen de diferentes partes del mundo, porque estos programas son esencialmente ricos en su cultura. Y entonces yo creo realmente y recomiendo a toda la gente que está considerando un MBA que lo haga. Ahora, por ver los tiempos de tu currículum, al regresar de HBS, ¿te integraste a la junta directiva del grupo GIT o cómo sucedió eso? Bueno, yo tengo un hermano mayor que yo te diría que por seniority era el que iba a tomar esa posición. Pero mi hermano, que había estudiado en excelentes universidades, él había sacado una maestría en Stanford era una ingeniería en disrupción o algo así, ¿verdad? Él había trabajado para Apple Computers y se había decidido quedar en Estados Unidos en ese inicio de las primeras olas del desarrollo, digamos, de toda la tecnología del Internet. Estoy hablando 97, 98, ¿verdad? Y fundó una empresa en ese tiempo. Y entonces decidió quedarse por esos años ahí y eso me permitió a mí, o me dio la oportunidad, digamos, por decirlo así, que en ese momento se había abierto en GIT la oportunidad de ser director suplente del director principal, que en ese tiempo era mi papá. Y mi papá realmente, te digo, se mostró increíblemente generoso
en que me dijo, mira, yo quiero que te foguees, Patojo, y entonces anda tú a las juntas directivas. Y la verdad es de que fue una tremenda experiencia porque en ese tiempo la directiva está conformada por muchos de los entonces líderes empresariales guatemaltecos. Estamos hablando 1998, 99, ¿verdad? En los cuales yo me senté teniendo 27, 28 años con señores de 60, 70 años. Increíble. Que eran los líderes empresariales de muchas industrias y negocios, ¿verdad? Entonces aprendí muchísimo, tuve la oportunidad también de desarrollar hasta incluso amistades con ellos, ¿verdad? Y aprender muchísimo. Y eso siguió por 20 años. Mi padre lamentablemente falleció en un accidente en el 2006 y en ese tiempo mi hermano ya había regresado a Guatemala. Y entonces él tomó el puesto de director en el banco y yo seguí con el puesto de director en la corporación. Y ese lo llevé hasta hace creo que 2 años. Fui todavía vicepresidente de la corporación. Y cuando terminé, hicimos una reestructuración en la empresa y yo le pasé esa posición a mi hermano. Y a mi hermano se quedó con todo lo que tiene que ver, digamos, con las directivas del grupo GIT. Sí, y lo dijiste muy fácil de que estuviste 20 años, pero ha de haber sido una escuela impresionante, lo que se platica en las juntas. ¿Cómo funciona desde ahí el manejo del grupo? Porque no quiero solo enfocarme en el banco. Sí, mira, el grupo GIT es un grupo que ha ido evolucionando increíblemente, ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años. Ha habido un cambio generacional. Yo te diría que siempre con una evolución que va de la mano con consultores de primera, ¿verdad? Hemos tenido consultores como McKinsey o Bain, ¿verdad? Que ha apoyado, digamos, en toda la evolución de la empresa y se ha logrado eficientizar increíblemente y consolidar un grupo de primera, ¿verdad? Mi hermano, como comenté, es director ahora de ambas instituciones, forma parte, digamos, de ese equipo que lidera toda la institución financiera y la corporación, que tiene también otras empresas, entre ellas una empresa de construcción que se llama Comosa, que también hace proyectos de impacto en la ciudad, ¿verdad? Pero yo te digo, ha sido un tremendo reto porque el sector empresarial bancario, digamos, en Guatemala es increíblemente dinámico. Hay unos grupos impresionantes y entonces eso sube en la barra. Y te mantiene en check en que tenés que ser eficiente y que tenés que tener, digamos, la empresa funcionando de una manera muy eficiente para poder competir hoy en día. ¿Alguna historia que se te venga a la mente de ese ambiente como director del grupo? Tal vez de algún reto en particular que tuvieron, porque en 20 años me imagino que vivieron todo el momento de Bancafé y del Banco de Comercio y todo eso. De plano fue un caos interno, pero no sé qué nos quisieras compartir. Mira, han habido muchas historias, la verdad, digamos, M&As, digamos, consolidaciones de compras de otros bancos, ¿verdad? O la fusión, por ejemplo, con el Continental, que ha sido una fusión de dos grupos empresariales fuertes, ¿verdad? El Continental, que por su lado tiene también integrado el liderazgo de la cervecería centroamericana y que han venido a ser unos tremendos socios en el desarrollo, digamos, posterior del grupo bancario. Luego, digamos, todo lo que es la compañía de seguros y lo que ha llegado a ser, que hoy es de las empresas de seguros más importantes de la región, ¿verdad? Con liderazgos increíbles, con CEOs que son gente realmente muy competente, ¿verdad? En el seguros está Cristian Noll, que ha sido uno de los tremendos CEOs y es una persona joven, ¿verdad? Y Quique Rodríguez en el banco, que es un tremendo CEO, una persona que sobre todo admiro muchísimo la pasión con la que aborda el banco. O sea, él es una persona que está tan conectado con la institución que ves realmente
cómo desea el crecimiento y la evolución de la institución. O sea, conecta realmente, que yo creo que es una de las cualidades fundamentales de un buen CEO, ¿verdad? Tener esa conexión pasional con lo que está haciendo. Y Cristian también lo tiene indudablemente. Sí, sí. De hecho, Cristian fue el segundo o tercero invitado del podcast hace 3 años. Bueno. Sí, sí. Ahí nos contó de su crecimiento. Tiene 5 maestrías y una carrera súper Que la interesante. Educación es continua. La educación Sí, nunca para, ¿verdad? Sí. Es interesante. Bueno, y luego aterrizando un poquito en Grupo Apolo, ¿verdad? Okay. ¿Cómo te integraste a Grupo Apolo y qué... Sí, tal vez contanos de cómo te integraste y ahora qué es Grupo Apolo y cómo ves la visión de Grupo Apolo. Ok. Bueno, voy a regresar entonces al tiempo, en el momento en el que mi papá y mi hermano menor faltaron, fue en el año 2006. Inicialmente, realmente no contábamos con una estructura, porque esto nadie se lo imaginaba, ¿verdad? Son de las cosas de la vida completamente inesperadas. Y entonces yo te diría que los primeros años fue trabajar con mis hermanos en cómo estructurar el negocio, ¿verdad? Que fueron años de bastante trabajo. ¿Tenías 27 años en este? No. No, tenía 34 años 34. cuando falleció mi papá. Sí. Y entonces, en el año 2013 decidimos contratar una empresa de consultores mexicanos que se llama CEDEM, ¿verdad? Que entiendo que también fue uno de tus... el episodio anterior. Sí, Carlos Duma. Y ellos nos ayudaron muchísimo a consolidar, digamos, la estructura. Y una de las decisiones fundamentales que tomamos es en dividir en 2 grupos la empresa, ¿verdad? Toda la parte de desarrollo inmobiliario, que es Apolo, ¿verdad? Sería un grupo, y el otro es toda la parte de las inversiones no inmobiliarias, que son las inversiones en banco, que también tenemos una participación en el Banco Industrial. Y luego tenemos también un fondo de startups que se llama GEA Capital. Tenemos otras inversiones en otros fondos que son del Family Office. Toda esa división se llama GEA Capital, y esa es la que ve mi hermano. Y yo me quedé a cargo de la división de desarrollo inmobiliario. Inicialmente, yo te diría que nosotros, yo definiría, digamos, lo que éramos como un portafolio de inversiones regado en todo el país, ¿verdad? Ahí teníamos ciertas posiciones en algunos otros países, en Honduras, en El Salvador, y ciertas propiedades en Nicaragua también. Y entonces lo primero que hicimos fue empezar a consolidar las propiedades en bancos de tierra, en donde nosotros llamamos, digamos, los focos o distritos de desarrollo que nosotros tenemos, que se consolidaron básicamente en 4, que es el área de la zona 4, el área de la zona 14, el área de Villanueva y el área de Santa Catarina Pinula. Todo lo que estaba fuera de eso, excepción de ciertas posiciones claves, lo liquidamos. O sea, salimos de ellas, ¿verdad? Con esa estrategia. Y entonces nos empezamos a enfocar en estas áreas para la plusvalización de la tierra. Nosotros realmente, la estrategia de Apolo es que somos expertos en plusvalizar bancos de tierra. No solo ser pasajeros dentro de la plusvalía, sino generarla. Así es. Y una de las lecciones más importantes me las dio estos proyectos residenciales que hacemos Tiffany, que es en donde yo conecto pasionalmente realmente, porque me encanta la arquitectura, el diseño, arte, todo eso. Y lo que yo entendí es que desarrollamos estos grandes proyectos en donde dejábamos todo nuestro amor, y cuando lo terminabas de vender, esa propiedad espectacular que habías comprado y desarrollado y habías dejado este gran proyecto, se vendía y se perdía todo el derrame de valor que dabas, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, bueno, no, tenemos que capitalizar sobre la energía que estás depositando en estas áreas. Entonces dijimos, no, es importante que nosotros nos hagamos de bancos de tierra. Empezamos a comprar más tierra en zona 14, en zona 4. En Villanueva teníamos un gran banco de tierra, y en Santa Catarina Pinula también, ¿verdad? Entonces nos estamos enfocando a desarrollar distritos o ciudades, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos una quinta distrito de oportunidad en Miami también, en West Kendall.
en donde compramos, pues mi papá compró en los años 80 un banco de tierra importante y hoy estamos ya junto con la comisión la Junta de Comisionados del distrito de Dade County, empezando la idea de poder hacer un desarrollo como los que hacemos en Guatemala, en Miami, que básicamente es un proyecto de un distrito de uso mixto. Miami, increíblemente, tiene los mismos problemas de tráfico que tiene Guatemala, con las mismas necesidades, o sea, como seres humanos tenemos los mismos enfrentamientos, ¿verdad? Los mismos desafíos. Y entonces, hoy por hoy estamos desarrollando estos distritos. Nos hemos vuelto expertos en ciertos productos, como por ejemplo residencias high-end con los Tiffany. Tenemos un proyecto también relativamente disruptivo de un edificio, un rascacielos alto, que se va a enfocar en vender hubs empresariales, no oficinas, sino hubs, ¿verdad? Porque ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? La diferencia es que los hubs son espacios pequeños para empresarios nada más, no para las empresas, con la idea que vamos a poder operar de una manera descentralizada. Yo creo que la pandemia ya nos enseñó eso, ¿verdad? Que podemos trabajar de una manera descentralizada, dando calidad de vida al empresario para que no tenga esto lejos de su casa y llegue a un lugar que esté debidamente planeado con toda la infraestructura que necesita un empresario, como por ejemplo un buen hotel abajo, la unión, digamos, de un club empresarial. Pensamos tener 200 hubs ahí, entonces van a ser 200 empresarios donde van a tener en el hotel todas las amenidades necesarias para hacer, por ejemplo, sus reuniones, sus asambleas, sus lanzamientos, si quieres ir al spa, los mejores restaurantes, ¿verdad? Para poder estar ahí cerca y estar cerca de casa a la vez, o sea, puedes llegar caminando en tu scooter. El proyecto está diseñado en la zona 14, en una propiedad colindante con la 16 calle y las Américas. Pensamos que es un punto genial, ¿verdad? Y ahora que se están liberando las alturas, pues va a ser un proyecto icónico. O sea que adicionalmente, arquitectónicamente, estamos dejando algo lindo para la ciudad, ¿verdad? Y que va a ser este club empresarial, esta unión entre empresarios, que es algo que también Guatemala necesita. La necesidad de unirnos como líderes, ¿verdad? Y libre de eso, yo te diría que tenemos entonces este tipo de proyectos también puntuales como el TEC, por ejemplo, que es algo que desarrolló mi hermano, que está mucho en tecnología, para hacer un ecosistema de desarrollo de empresas de tecnología. Ahí fomentamos todas estas empresas, invertimos en algunas empresas. Tenemos también un concepto que se llama Flex, que son oficinas flexibles en la periferia de la ciudad. Estamos empezando a finales de este año con 3 ubicaciones puntuales, una en Villanueva, otra en la Roosevelt y otra en la zona 4, en donde la gente va a poder con membresías pagar un lugar con completa infraestructura cerca de casa. Este proyecto lo tenemos pensado desarrollar a través de toda la periferia en puntos importantes para que la gente no tenga que ingresar a la ciudad, ¿verdad? Entonces, estamos sacando todas estas ideas creativas para poder, de una manera innovadora, atacar los problemas más importantes de la ciudad, que es indudablemente el tráfico, y traer calidad de vida a la gente. Yo te diría que el denominador común de Apollo es que todos los proyectos traen calidad de vida a sus clientes. Claro, increíble. Y en el proyecto, porque he escuchado que hay un proyecto en Villanueva que también pues tiene más o menos la misma filosofía, pero lo comparan más como una ciudad. ¿Qué nos puedes compartir de ese proyecto? Sí, ese proyecto es un proyecto extraordinario, nos encanta, se llama Ciudad Reformadores. Es una ciudad de 15 minutos. Venimos trabajando en Reformadores por los últimos 8 años, muy de la mano con las autoridades. Ahorita pues hemos tenido grandes avances con el alcalde actual, Maynor Morales Zurita, con el cual acabamos de inaugurar el Centro Cívico Metropolitano, el Centro Cívico del Sur, perdón. El Centro Cívico básicamente es el edificio de gobierno. Ahí va a estar una mini Muni, vamos a tener diferentes dependencias de gobierno y la idea es anclar la ciudad con todas estas instituciones para brindarle a la gente un lugar en donde puedan tener
Por ejemplo, tenemos una iglesia, tenemos comercio, las paradas de los buses, ¿verdad? Estamos conectando una carretera con la CA9 para que la gente tenga un acceso fácil y poder llegar a resolver los trámites que tengan que hacer sin tener que ingresar a la ciudad. Luego viene un desarrollo residencial que estamos haciendo en coparticipación con empresas de las empresas más importantes de desarrollo residencial medio de Guatemala. No nos estamos metiendo nosotros porque no somos expertos en ese segmento y entendemos que hay expertos y que como guatemaltecos tenemos que participar y unirnos, pues. Dejar que alguien que es experto lo haga. Entonces nosotros estamos abriéndonos, como te digo, a ser socios, poniendo, digamos, todo lo que es la visión de la ciudad y la tierra para que ellos desarrollen vivienda, y estamos abriéndonos con 2, 3 diferentes participantes, ¿verdad? Luego también viene una fase comercial. Donamos tierra al INTECAP, que ya construyó uno de los INTECAPs más grandes de la ciudad, para que la gente tenga también capacitación, que es una parte fundamental de la ciudad, ¿verdad? Que la gente encuentre oportunidad en educarse, que es lo que estábamos hablando al inicio de esta conversación. La necesidad de prepararse para salir adelante en la vida. Y luego estamos terminando el primer centro corporativo en donde vamos a poner Flex y otras empresas. La idea central es que tengas un espacio con toda la tecnología de punta y la infraestructura necesaria para que la gente que viva en Villanueva tenga 15 minutos, 20 minutos el lugar en donde va a trabajar y está cerca de casa. Sí, increíble. ¿Verdad? Es un no-brainer. Pero funciona y a eso es lo que le estamos apuntando. Sí, pero tiene una complejidad extrema. ¿Cómo te organizas? Tal vez contanos un poco de tu día a día. ¿Cómo funciona? ¿Quién te pone las reuniones? ¿Cómo escoges a qué dedicarle tiempo? Bueno, primero cuento con una mega asistente que es una crack, ¿verdad? Tengo que decirlo porque cada cierto tiempo le digo que hace mi vida. Ella me da calidad de vida a mi vida, ¿verdad? Y entonces ella lleva todo lo que es mi agenda, me va calendarizando. Tenemos una agenda, digamos, nosotros estamos organizados de una manera matricial. Tenemos básicamente Apolo 3 divisiones. La división de inversiones y residencia, que es la que lleva proyectos en venta, como Tiffany, como Danta, todo lo que tenga que ver con venta es esa división. Luego la comercial, que es todo lo que tenga que ver con leasing, ¿verdad? Centros comerciales, parques logísticos, corporativos, todo lo que tenga que ver con renta. Y por último es infraestructura, que es toda la división que tiene que ver con la tecnología y la infraestructura que estamos desarrollando y servicios que estamos dando a la ciudad, como generación fotovoltaica para todos los centros que estamos haciendo, digamos, el servicio de aire acondicionado, de peaje, de internet, generación, que vamos a hacer también data centers y vamos a generarles energía a los data centers. Estamos empezando también un proyecto de una carretera que está conectando la zona 14 con Santa Catarina Pinula, que es otro proyecto de esta división, ¿verdad? Que eso también está avanzando y que tiene que ver con la movilidad y el problema del tráfico, ¿verdad? Entonces esas 4 divisiones son servidas por 5 divisiones adicionales que le proveen, digamos, todo lo necesario, como por ejemplo planificación, que es todo lo que tenga que ver con arquitectura, diseño, etcétera, etcétera. Construcción, que es el que ejecuta todos los proyectos. La parte financiera, ¿verdad? Que lleva la contabilidad, las proyecciones. Luego la parte de mercadeo. Y por último la parte de TI. Y por último la parte de administración. Tenemos un equipo de gente extraordinaria. Yo te diría, Dani, que la gente la hemos seleccionado de una manera intuitiva, energéticamente. Es gente que gravita hacia la empresa porque somos muy pasionales y libre de la selección, digamos, analítica, que es evaluar el CV, su experiencia. Es más esa conexión con la pasión con la que abordamos los proyectos, ¿verdad? Y entonces yo te diría que mucho del éxito que hemos tenido nosotros en cómo desarrollamos tantos proyectos es que esta gente está conectada muy pasional con lo que estamos haciendo, porque es una cantidad exorbitante de trabajo y no es que seamos necesariamente tanta gente, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que nos hemos organizado en la empresa. Buenísimo. Y tu día a día, digamos, te despertás en la mañana.
qué es lo primero que haces y cómo planificas lo que querés lograr en ese día? Ok. Bueno, mira, tengo una creencia, una filosofía personal en donde tenés tu rol y tu ser. El rol es, digamos, tu función en el espacio 3D, ¿verdad? En donde nosotros operamos, en el gran teatro de la vida, ¿verdad? En donde unos son arquitectos, otros son ingenieros. Digamos, a mí me toca ser desarrollador. Entonces, está esa función y la otra es el ser, que el ser es todo tu desarrollo y la parte evolutiva y todo lo que es tu espiritualidad y tus creencias, ¿verdad? Que es realmente para mí lo más importante en la vida, es lo que venimos a aprender a esta experiencia, a este teatro. Entonces, para mí es muy importante que lo primero que yo hago es dar gracias a Dios y me pongo en meditación, nomás amanezco. A veces amanezco a las 4 de la mañana, a veces a las 5. A la hora que amanezca me pongo a meditar, medito una media hora. Tengo también una práctica en donde a través del año dedico mucho tiempo también a mi evolución espiritual, yendo a retiros, ¿verdad? Eso es algo que yo hago. Hago ayunos también, que yo siento que ahí también me ha ayudado muchísimo con mi salud. Y es una manera de desintoxicar completamente el cuerpo. Entonces, siguiendo con tu pregunta, empiezo con esa parte. Luego hago ejercicio, todos los días hago ejercicio. Yo te digo que en mis años 40 yo dedicaba muchísimo, digamos, más de una hora o una hora a hacer ejercicio. Ahora me enfoco más en ser constante y tal vez no dedicar tanto, pero siempre y todos los días hacer ejercicio, ¿verdad? Por lo menos una media hora. Pasado eso, digamos que ya serán las 7 de la mañana, empiezo a comunicarme por WhatsApp y mandando emails con toda mi fuerza laboral. Me comunico con todos mis directores, empezar a ver toda la revisión de la agenda del día, qué es lo que tengo que hacer, me preparo para lo que tengo que hacer, digamos, mentalmente. Yo te diría que los días son muy cargados, muy cargados. Es un proceso de muchísima energía cognitivo, en donde lo que hacemos es resolver problemas, resolver problemas, resolver problemas. Nosotros somos una empresa disruptiva, nos hemos involucrado muchísimo con las autoridades a resolver lo que nosotros consideramos que son formas mejores de construir, de hacer mejores proyectos. Nos hemos involucrado muchísimo en temas, por ejemplo, de normativas, de cuestiones de cómo mejorar proyectos, de cómo convencer a las autoridades de cambiar, digamos, ciertas normas que nosotros consideramos obsoletas, porque entendemos la necesidad de que el empresariado tenga una cierta responsabilidad de liderazgo consciente en cambiar esto para tener un mejor país. El país es de todos. Y eso es un mensaje que a mí me gusta enviar, porque creo que sí hay una cierta responsabilidad de parte del empresario en involucrarse con la parte pública. Buenísimo. Vamos a empezar a cerrar con las últimas preguntas. ¿Tenés algún libro o algún pedazo de contenido que te gustaría recomendar o que has leído más de una vez? He leído muchísimos libros. Yo te diría que para alguien que está empezando, digamos, es su llamado espiritual, porque definitivamente quisiera recomendar algo en ese lado. Yo te diría que hay un libro introductorio muy bueno que se llama The Untethered Soul, Sí. que toca a fondo. Es un libro fácil de entender. Yo creo que deja muchísimas lecciones contundentes, ¿verdad? Y muy pragmático, no es como un estilo de lógica para el autor, siento yo. No se va muy metafísico, sino es muy, Sí, sí, como decías, estoico, pragmático. sí. Luego, pues hay uno que realmente es un must read, que es The Power of Now, el poder de la hora de Eckhart Tolle, que yo creo que todos ya a cierto nivel deberían de leer en algún momento de su vida.
Y si vos, digamos, estás a un nivel, digamos, de que te interesa más la metafísica, yo recomendaría tal vez el Kybalión, que es un libro mágico, ¿verdad? Y que a mí me dejó increíbles. ¿De qué autor? Y que, fíjate que no sé el autor, es un libro místico. A mí me parece increíble cómo llegó a mí, porque nunca había escuchado de ese libro. Y de repente me empezó a salir en redes. Era un libro que no es muy común. Y me salía, dije, no, este libro me está hablando, ¿verdad? Lo leí y tenía los mensajes súper contundentes. Y en una plática reciente con alguien, que era una plática súper profunda, metafísica, me tiró la de, no sé si has escuchado de este libro, el Kybalión. Y yo dije, wow, bueno, sí. Tenés que leerlo. Sí. Interesante. Te lo súper recomiendo. Lo voy a leer, sí. Qué buena onda. Y si alguien te quiere encontrar o mandarte un mensaje, ¿estás en LinkedIn o cuál sería la mejor manera? No soy muy activo en redes. Estoy en LinkedIn. Ahí puedo, pues se pueden comunicar conmigo. Creo que estoy en Facebook también, ¿verdad? Hay gente que me ha escrito ahí. Yo soy muy abierto, digamos, a que la energía gravite y que si hay alguien, hay gente que me ha escrito y que me ha dado comentarios positivos. Yo realmente creo que a la vida venimos a compartir las experiencias. Uno puede ayudar muchísimo al prójimo en dar un consejo, un mensaje, ¿verdad? Y creo fielmente que de eso trata un poco la vida, de cómo ayudarnos unos a los otros de regreso a casa, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas nos vamos a ir. Y realmente hay que hacer lo mejor posible por dejar una huella en esta vida. Excelente, con eso cerramos entonces con ese buen pensamiento. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir de tu experiencia y tu sabiduría. A ti, Dani. Muy agradecido. Encantado de estar acá. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.